Israel, te cancelaste solo, te cancelaste solito. Cuando elegiste el 11 de julio, cuando los jóvenes que llenaban tus conciertos estaban protestando en las calles de Cuba, tú elegiste estar del bando represor y salir a reprimir. Todo el mundo sabe quién es Israel Rojas, cuál ha sido la evolución de Buena Fe y de Israel Rojas en los últimos meses y por qué podemos decir que evidentemente ha pasado de ser un ícono de multitudes de los universitarios cubanos a un mero vocero de oficialista del régimen y de lo peor de la élite artística que hay últimamente en Cuba. Les quiero poner un fragmento de la entrevista porque, entre otras cosas que se dijeron ahí en ese podcast, él hablaba de cancelación, él habló de que se siente hoy más cancelado por los que están fuera que por el propio régimen. Increíble, en un país que ha sufrido la censura y que ha sufrido la cancelación real, la cancelación con cárcel, como la que tiene Michael Castillo hoy de sus propios artistas por pensar diferente, que él salga con estas declaraciones. Por eso les voy a poner un fragmento, no mucho más, porque además el video está en YouTube y no quiero que me salte el copyright, pero para que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar. Se nota mucho más, no digo que en el pasado haya sido más de aquí para allá, pero hoy es más de allá para acá. Hoy, o sea, hoy... ¿Te parece? No me parece, lo vivo. Hay creadores que se han acercado a nosotros o que se ha planteado la idea de hacer una colaboración y tienen temor a hacerla con nosotros. Bien, miren, esto tiene un origen, Israel, y él a lo mejor no es consciente de ello, pero yo diría que sí lo es. En Cuba se ha desencadenado en los últimos años un movimiento social donde los jóvenes cubanos han abierto los ojos. Y cuando figuras como Israel Rojas pensábamos que podían apoyar a la juventud cubana en los momentos más duros de los últimos años, resultó que Israel Rojas fue movilizado para reprimir. Miren, yo no lo digo yo, lo dice el propio Israel Rojas el 11 de julio del 2021, cuando apareció en el mismo lugar donde solo minutos antes jóvenes cubanos eran tirados como vacas a un camión llevados del frente de la sede del ICRT con una represión brutal y una falta de humanidad tremenda. Hacia ese lugar personajes como Israel Rojas fueron porque, según él, el dictador cubano los había llamado al combate. Luego este señor se para y dice que se siente cancelado, que no sabe por qué. Luego este señor pide reconciliación nacional cuando él sale dispuesto a golpear a los jóvenes que se estaban manifestando en Cuba el 11 de julio. No lo digo yo, lo dice él y escúchenlo con sus propias palabras. Y como ya he dicho en otras ocasiones, si alguien convoca irresponsablemente a intentar desestabilizar este proceso justo en el momento en el que deberíamos estarnos cuidando más y estar todo el mundo en la casa y tratando de cortar el curso de la pandemia, bueno, pues no hay más remedio que salir a la calle y dar la batalla. Y bueno, pues ya todo el mundo vive el presidente, cada cual sabe lo que tiene que hacer en dependencia del lado en el que tenga el corazón. Y en el caso mío no hay magia, aquí todo el mundo sabe lo que hay, aquí todo el mundo sabe lo que da. Yo estoy aquí porque yo sé lo que yo doy, sé lo que defiendo y sé esencialmente, como siempre he dicho, con quién no quiero quedar mal. No voy a quedar mal con mi familia, con mis hijos, con mí mismo en el futuro. Como mismo ha sucedido en otros escenarios que también has defendido en esa posición. Mira, la revolución no es un proceso perfecto, es un proceso perfectible, que lleva, merece y requiere la crítica honda revolucionaria. Pero de ahí a creer... Miren, esto fue el mediodía del 11 de julio del 2021. Mientras Israel Rojas era movilizado, según las propias palabras que dijo en la televisión, lo dijo él mismo, por el presidente Díaz-Canel, lo que había hecho a las 3 de la tarde era salir en televisión y pedir a sus seguidores que salieran al combate. Al combate. ¿Qué significa salir al combate? ¿Y qué significa eso en un contexto de protesta social donde había jóvenes inocentes, jóvenes que, por cierto, más de 1000 continúan en la cárcel desde aquel entonces? Israel no está cancelado por gusto. Israel se canceló solo cuando decidió estar del lado de los represores, cuando los jóvenes cubanos más lo necesitaban. Jóvenes cubanos que, por cierto, donde yo me incluyo, íbamos a sus conciertos, llenábamos sus conciertos cuando estábamos en la universidad y luego nos ha traído una tremenda decepción. Creo que es de lo más decepcionante de los últimos años en el ámbito artístico, porque era una agrupación que se pintaba de contestataria. Ustedes se deben acordar
aquello del catalejo y sus letras de doble sentido. Bueno, uno diría, a lo mejor Israel Rojas se equivocó, ese día 11 de julio decidió ponerse del lado del verdugo y dejó atrás a los jóvenes cubanos, a lo mejor no se dio cuenta de la realidad que le rodeaba en la Cuba que él mismo vive, a lo mejor no se dio cuenta que los jóvenes que estaban en la calle ese día no eran delincuentes para que fueran tratados como tal, para que se les golpeara, se les acusara de sedición, alguno de ellos se le encarcelara, incluso más años de los que han vivido. A lo mejor él vive en una burbuja de cristal y no se da cuenta en la Cuba que vive, pero no, señores, porque les voy a presentar lo que decía Israel Rojas nada más y nada menos que en el año 2023, en una entrevista para el medio On Cuba, que les voy a presentar solo un fragmento, difícil que las puedan leer, pero yo sí se las voy a leer a ustedes. A Israel Rojas, ese que hoy se queja y habla de reconciliación nacional, ese que hoy habla de moderación, de encontrarnos aquellos que no pensamos iguales. Miren lo que decía en el año 2023. Le preguntan textualmente, ¿existen presos políticos por el 11 de julio? Dice Israel, que yo conozca no, y no voy a hablar de algo que no conozco. Si alguien me lo hace saber, podrán decir que no la conozco porque no quiero. No es así, yo no estoy en todo. Soy un ciudadano común que tiene que lidiar con muchos problemas que hay en Cuba, que tiene 3 hijos, una banda que dirigir, unos conciertos que hacer. No estoy al tanto de todo lo que ocurre con los activistas que adversan al gobierno cubano. Israel Rojas vive en una burbuja de cristal, pudieran decir algunos. Yo digo que es un hipócrita, que conoce lo que le conviene y lo que no lo desconoce, porque todo el mundo sabe que aquí en Cuba hay más de 1,000 personas presas desde las manifestaciones del 11 de julio para acá. Incluso hay muchos presos de antes, porque además el día a día, el sufrimiento de la nación cubana parte por los presos que están hoy en las cárceles. Presos que incluso son usados por el propio régimen cubano como moneda de canje para que le quiten las sanciones. Entonces no, Israel Rojas no desconoce que existen los presos políticos. Él lo sabe, lo que lo niega para caerle bien al régimen. Bueno, ese dijo en esta entrevista que estaba cancelado, que se sentía cancelado, que él había salido a flote muchísimas carreras a personas con las que colaboró y que ahora no querían saber de buena fe. Si los jóvenes cubanos no quieren saber de buena fe hoy es precisamente por el cambio radical de discurso que ha tenido la agrupación, que ha tenido Israel Rojas, un cambio donde la juventud más los necesitaba al lado, los necesitaba en momentos tan duros como las protestas masivas. A veces un silencio en contextos autoritarios valen más que salir con una mascarilla en televisión nacional afirmando que está ahí porque el presidente lo mandó a estar, que al final de cuentas Díaz-Canel lo que dijo fue al combate, es decir, contra los manifestantes y vale todo. Ahí estaba él. Pero miren ustedes, porque a veces esta gente no se da cuenta con lo que lidia, ¿no? Les tengo que contar que ayer un comunista español en Cuba Debate salió a despotricar a Israel Rojas. Para que usted tenga una idea cómo está esto, en Cuba Debate un artículo despotricando a Israel Rojas después de que él le ha servido al régimen cubano como amplificador de la propaganda en momentos tan duros como los posteriores al 11 de julio, donde nadie, absolutamente nadie, podía apostar por estar de parte de un régimen represor. Miren lo que decía un comunista español, se los voy a estar poniendo aquí también ayer en Cuba Debate. Miren ustedes, aquí se impone una distinción esencial. Una cosa es la crítica desde dentro del proceso revolucionario como forma dialéctica de su perfeccionamiento y otra muy distinta es la crítica funcional al desmontaje del proyecto socialista. Este es Cuba Debate contra Israel Rojas, financiada y validada por quienes desean su fin. Esa crítica no es tal, es contrarrevolución blanda con rostro amable y modales académicos. Y continúa Cuba Debate. Israel Rojas, como artista comprometido con el destino colectivo de su país, ha defendido siempre la revolución desde su posición, pero su presencia en la sobremesa no dice esta trayectoria. Pero es necesario advertir sobre el marco. Al entrar en ese plató, incluso con las mejores intenciones, Israel se convierte en un elemento legitimador del dispositivo. Es decir, el régimen lo utiliza para lavar la cara de la represión. El régimen lo saca el 11 de julio y lo planta frente al ICRT, donde pocos minutos antes habían manifestantes que fueron cargados como vacas en un camión, que el video está regado en internet. Israel sale en televisión diciendo
que él está ahí porque el presidente dijo que estaba ahí y que él sabía de qué parte estaba, mientras a pocas cuadras de allí se daban golpes en las calles, y ahora el propio régimen, a través de sus voceros y de Cuba Debate, afirma que, bueno, que la crítica se puede, pero dentro de la revolución, fuera de la revolución, nada. Para que ustedes entiendan que con el tipo de gente que se lidia, que a veces incluso a sus propios voceros los reniegan de ellos mismos, ¿no? Israel Rojas no fue cancelado por gusto y buena fe, y él mismo fueron cancelados por sus propias acciones en momentos en que la juventud cubana tanto necesitaba de ellos.